Muy bien, les invito a buscar en Proverbios 29:18. Es el texto en que basaremos nuestra meditación en el día de hoy. Reina Valera 1995. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Dice la Dios habla hoy: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Donde no hay dirección divina. Muy bien. Hay otra versión en la que basé, me gusta mucho. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, pero el que guarda la ley, cuán dichoso es. Y Dios ha dejado suficiente información en su palabra como testigo de su amplia voluntad para que su pueblo avance seguro en su camino, seguro en su peregrinar hacia la meta, que es la salvación, que es morar por la eternidad en las mansiones celestiales junto a nuestro Señor y Salvador. Ha designado también nuestro Dios y ha provisto para aquellos que le anhelan, para aquellos que le buscan con humildad, con corazón sincero, para aquellos que buscan la redención. Dios ha provisto el ministerio de los ángeles como agentes ministradores, de todos aquellos que le honran, de todos aquellos que le buscan. Y nadie puede colocar como excusa la falta de conocimiento, la falta de sabiduría, porque escrito está en Oseas 4:6, que es un texto que conocemos mucho. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque faltó información, sino porque no investigaron, porque no se dieron a la tarea de conocer, de escudriñar fervientemente, buscar en oración cuál era la voluntad del Señor. En Santiago 1:5, el Señor como que contesta o reafirma lo que dijo el profeta Oseas. Santiago 1:5 escribió este hombre: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios tiene una gran voluntad, un gran deseo de proveer mediante su Espíritu Santo el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, el abrir las mentes para que hombres y mujeres que buscan con humildad y con anhelo conocer su voluntad, el Señor aclare sus mentes y le enseñe cuál es su voluntad. Porque no hay nada que agrade más al Señor que enseñar al ser humano su voluntad e implantarla en su corazón para que éste se goce en obedecerla como Dios se goza en cuidar de los suyos. Jesús lo dijo también en Juan 5:39. Dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Increíble que el pueblo israelita, el pueblo judío, aún sigue escudriñando, buscando y esperando el Mesías, pero lo hacen no esperando la voluntad del Señor, sino que las Escrituras se acomoden a sus anhelos, a lo que ellos esperan. No han entendido aún muchos de ellos que el Mesías vino hace mucho tiempo y que desea salvarlos. Todavía le esperan. ¿Cuál es la razón? El pueblo que Dios escogió y al que dio su voluntad aún se han velado, autovelado Dios, que no entienden, porque no buscan al Señor con humildad y con una mente abierta, dispuesta a recibir de parte del Señor la gran revelación. No piden la sabiduría que viene de lo alto, que abate, que echa por el polvo la sabiduría humana, para implantar en el corazón el gozo que da el recibir a Cristo como Salvador. Estudian las Escrituras. Si las estudiaran con el cuidado
que Dios espera y deseo de ser instruido, de conocer el camino que lleva a la vida eterna, entenderían que toda ella testifica de Jesús. Entenderían que Jesús está en palabras, escrita en su palabra. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Cuando no se estudia con deseo de conocer la verdad sin prejuicios, se puede caer en el error de la falsa interpretación. Como consecuencia, el extravío o el desenfreno. De ahí las tantas interpretaciones que existen, de ahí los falsos maestros que conducen a ciegos, que no buscan interpretación, que no buscan el conocimiento del Señor, sino que solo se someten a lo que aquellos les enseñan a su manera. En el libro de los Salmos 119, en el Salmo 119, versículos 92 y 93, escribió David lo siguiente: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué hermosa la experiencia de David. Y el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Es decir, he entendido que tu ley es mi salvaguarda, que tu ley, si me deleito en ella, conoceré tu voluntad y seré prosperado, seré bendecido. La esperanza que encierra tu ley la entiendo cuando me deleito en ella, dice David. Escribió bajo inspiración divina. El lema que más tarde sería, que usaría Jesús, y me gusta esto, siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad de predicar este versículo. El lema que usó David en su vida, en su ministerio, es el mismo que encontramos en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 4:34. Cuán distintos seríamos nosotros si también hiciéramos de este versículo nuestro lema. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La promesa de Proverbios 29:18, con que iniciamos, es que el que guarda la ley de Dios es bienaventurado, es dichoso. Para algunos, la ley de Dios no tiene valedero. Para otros es una carga pesada. Ciertamente el hombre por sí solo no puede guardar la ley del Señor. Ciertamente el hombre necesita de Jesús para guardar la ley de Dios. Ciertamente el hombre no tiene la voluntad, porque está lleno de maldad y de pecado, para guardar la ley de Dios. Pero Dios se la puso justamente como un escudo de seguridad. Y en Cristo Jesús podemos guardar y deleitarnos en la ley del Señor. El salmista escribió también en el Salmo 119, y me gustan mucho estos versículos, 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mira qué lindo, cómo entendió David. Cómo entendió David el guardar la ley del Señor, en deleitarse en su palabra, en estudiarla. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y esa es lo que nos llena a nosotros de esperanza cuando escudriñamos las Escrituras. Y cuando el enemigo intenta llenar nuestro corazón de pena, de dolor, de desánimo, cuando nos abruma con tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor y nuestra propia vida. Pero David aparte entendía todo esto. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Se refugiaba en la palabra del Señor y encontraba fortaleza para enfrentar las adversidades que estaba recibiendo. De tus mandamientos he adquirido, y aquí está, inteligencia. De tus mandamientos
he adquirido inteligencia. ¿Por qué? Porque conozco tu voluntad, porque sé lo que te agrada, porque quiero deleitarme en tus mandamientos, guardarlos, no como el joven rico que los había guardado desde su niñez, sino con el amor que encierra guardar la ley del Señor. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo camino de falsedad, toda eso que el mundo ofrece, pero que a la final no es más que espuma del mar. No es algo duradero, como es las cosas del mundo que son temporales. Pero David entendía que el deleitarse en la ley del Señor traía el gozo, porque sabía que al final su Redentor pelearía por él, pero le daría también la victoria. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5. Está escrito que toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Pero además añade que Él es el escudo para los que en Él esperan. Qué hermosa promesa. Qué seguridad saber que toda palabra de Dios es limpia, pero que además el Señor se convierte en nuestro escudo si esperamos, si confiamos, si caminamos y avanzamos tomados de la mano de Él. Se convierte en nuestro escudo, como lo hizo con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Iba delante de ellos, pero también detrás de ellos. En algún pasaje de esta historia que conocemos ampliamente, se menciona que el pueblo de Israel avanzaba y el ejército de Faraón iba detrás, pero que en ningún momento se tocaron, porque lo que para el pueblo de Israel era una luz, era oscuridad para sus enemigos. Qué lindo es cuando nosotros nos deleitamos y ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en el Dios de la Biblia. Cuando aceptamos su palabra, cuando la tomamos y por fe avanzamos según las promesas que están aquí, porque Dios no es hombre para mentir. Por experiencia, Salomón declara que toda palabra de Dios es limpia. En otras versiones dice que es un acrisolado escudo. Esto en el hebreo, la traducción del hebreo dice que es un acrisolado escudo para el que se refugia en él, porque Dios es verdad y en integridad pronuncia sus dichos. No hay por qué dudar de la palabra del Señor, porque Dios se empeña. Cuando pronuncia su palabra, lo hace por Él mismo. Y Dios no va a dejar su palabra sin sustento, sin soporte. Las promesas del Señor son para reclamarlas, pero tenemos que hacer nuestra parte, confiar en el Señor, a ojos cerrados, reclamar las promesas, pero honrarle, en guardar su ley, en guardar su palabra, así no la entendamos. En esto me gusta la experiencia de Job, cuando dice, de oídas te había oído, y ya creía en ti, y ya esperaba y ya confiaba en ti, aunque solo te conocía de oídos. Pero mi corazón ya te pertenecía, ya me había enamorado de ti, ya te había entregado lo que era, aunque solo te conocía de oídos. Pero ahora mis ojos te ven, y ahora que tengo la experiencia de verte me aborrezco aún más, porque sé que la visión que tenía de ti no es ni sombra de lo que realmente es. A veces, aunque confiamos en un Dios, nos falta la experiencia de sentirlo frente a nosotros para conocer realmente su grandeza. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. La pregunta es, ¿dónde tienes puesta tu visión? ¿Dónde está tu visión? Donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Tu visión está en lo terrenal?
¿Y qué es lo que puedes ver? O en lo celestial, y que anhelas, y que, como está escrito en Hebreos 11:13, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eres peregrino en esta tierra, está escrito en Hebreos, lo contemplas por la fe. Está tu mirada puesta en las cosas celestiales y avanzas por fe. A pesar de que el enemigo coloca trabas en tu camino, tú avanzas como mirando al invisible y avanzas, y aunque tropiezas, sabes que Él extiende tu mano para levantarte, para ayudarte a salir, porque Él es poderoso, porque ha preparado para ti algo maravilloso, porque anhela morar contigo por la eternidad. La pregunta es, mi querido, mi querida amiga y hermana, ¿dónde tienes puesta hoy tu visión?